Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a continuar viendo el tema de Rational Unified Process, el proceso unificado de Rational, y vamos a hablar en esta oportunidad de otras prácticas que se incorporan en el RUP, ¿no? Otras prácticas que son muy importantes en la industria del software y que se implementan en el RUP. En el RUP se implementan prácticas como el desarrollo de software iterativo. Un elemento fundamental dentro del desarrollo de software hoy en día está en función del desarrollo iterativo, es decir, las iteraciones a partir de las cuales nosotros en cada fase repetimos los diferentes flujos de trabajo, ¿no? Entonces, el desarrollo de software iterativo es una muy buena práctica porque permite el desarrollo incremental del software. Cuando digo incremental, digo que va a ir pasando de la versión 1 a la versión 2, a la versión 3, a la versión 4, en cada iteración que se dé. Va a evolucionar el software. Una vez que se acaba desde la fase de inicio, elaboración, construcción, transición, hemos pasado todas las iteraciones a través de todos los flujos de trabajo, hemos obtenido incrementos hasta llegar al release final. En ese momento, igual el software sufre una etapa de evolución, como hemos visto en la anterior clase. Esa etapa de evolución permite nuevamente iniciar, inicio, elaboración, construcción, transición, otro ciclo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el desarrollo de software iterativo, es otra muy buena práctica. El desarrollo basado en componentes, otra buena práctica que incorpora el RUP es el desarrollo basado en componentes. ¿A partir de qué? A partir de lo que se denominan entregables, productos, ¿no? Componentes del sistema, que se obtienen a partir de realizar los flujos de trabajo en una determinada fase, ¿sí? En la fase de inicio se pone bastante énfasis en el modelado del negocio y en los requerimientos. Entonces, ahí se desarrolla un componente. Y al mismo tiempo, en esa primera iteración, en la fase de inicio, nosotros tenemos software funcional. ¿De acuerdo? El modelado visual con UML. Otra de las buenas prácticas que implementa el RUP es lo que veníamos repitiendo desde la anterior sesión. Decíamos, es imposible hablar del RUP y no hablar de UML. Los dos vienen de la mano. Cada vez que hablamos del RUP, nosotros hablamos de UML. Eso es innegable. ¿De acuerdo? El modelado visual quiere decir que nosotros vamos a utilizar diagramas. Así como hemos visto diagramas cuando habíamos hablado del análisis estructurado, con UML se ven diagramas. Hemos visto, por ejemplo, los diagramas de casos de uso, esos monigotes con esas elipses que se relacionan con unas flechas o unas líneas. Eso es un ejemplo de un modelado visual y uno de los diagramas de UML que se denomina el diagrama de casos de uso. De la misma manera, ustedes han aprendido a manejar diagramas de clases de UML en la materia de INF 121, relacionada a la orientación a objetos, la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, es una buena práctica. Otra buena práctica es la verificación continua de la calidad. ¿Por qué se hace una verificación continua? Porque cada vez que nosotros pasamos un flujo de trabajo como la gestión de cambios y configuraciones, nosotros estamos verificando la calidad del producto, porque cada vez nosotros vamos a generar una versión del software, un incremento. Entonces, cada vez que pasa una iteración o pasamos una fase, ¿qué estamos haciendo? Estamos verificando la funcionalidad, estamos verificando la calidad del producto software. Entonces, existe una verificación continua. Gestión de los cambios. Como cada vez que inicia una nueva iteración o una nueva fase, cada vez que inicia una nueva iteración o una nueva fase, nosotros decimos, se pasa por los flujos de trabajo fundamentales y los flujos de trabajo de soporte. En los flujos de trabajo fundamentales, nosotros podemos obtener un requerimiento, un cambio,
Porque podemos decir, esto está cambiando, esto se está modificando, ¿no ve? Entonces, puede ser que se necesite cambiar. Entonces, a diferencia de una metodología tradicional, la gestión de cambios en cada iteración, porque tiene la particularidad que va a pasar por cada uno de esos flujos de trabajo, se puede adaptar fácilmente. Y por último, la gestión de requisitos. Gestión de requisitos es una muy buena práctica que se basa en utilizar alguna herramienta para la licitación de requerimientos, para el análisis y el mantenimiento, al mismo tiempo que la documentación de los requerimientos. Cuando hablamos de gestión de requerimientos, de requisitos, hablamos que una de las características primordiales del RUP, esenciales que nosotros decimos, es que el RUP se basa en lo que nosotros decimos los casos de uso. Y cuando habíamos definido un caso de uso, ¿cómo lo habíamos definido? Habíamos definido un caso de uso como una forma de elicitar requerimientos, ¿no? Una forma de elicitar requerimientos. De tal manera que nosotros podamos, de alguna manera, determinar cuáles son los requerimientos funcionales, cuáles son los requerimientos desde la perspectiva del usuario que se tienen que implementar en un producto software, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que estamos diciendo que un caso de uso es una forma de elicitar requerimientos funcionales. Si nosotros nos vamos a la definición de la IEEE, el estándar 830 de requerimientos, decimos los requerimientos son necesidades, esa forma de elicitar lo que el usuario quiere, necesidades, capacidades, eso que el usuario quiere, cómo se va a implementar en un sistema de software y la documentación. A eso nos vamos cuando hablamos de una gestión de requerimientos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Duda, consulta, inquietud. Ok, vamos a continuar entonces. La estructura del proceso. Como habíamos mencionado, el RUP se ve en un eje horizontal y en un eje vertical. El eje horizontal es la organización a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es la organización de la parte dinámica. Ahora, en el eje vertical es la organización a lo largo del contenido. A lo largo del contenido. Ahí hablamos hacia los diferentes flujos de control fundamentales, esenciales del proceso, como los de apoyo. Entonces, esa parte en el eje vertical es la parte estática. Ya claramente nos damos en el eje horizontal, nos damos cuenta que en el eje horizontal esto es dinámico. ¿Por qué? Porque decimos, en la fase de inicio vamos a tener una iteración, donde vamos a hacer modelado del negocio, requisitos, análisis, diseño, implementación, prueba, despliegue, y eso tenemos una primera iteración. Aquí vamos a obtener una primera versión, una versión ejecutable del software. Luego nuevamente vamos a subir y vamos a iniciar en la fase de elaboración, modelado del negocio, requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas, una segunda iteración. Vamos a obtener otro incremento, otra versión. Por eso decimos que el software va evolucionando, ¿no? Va a ir evolucionando. Y por eso decimos que en la parte horizontal, en este eje horizontal, es la organización a lo largo del tiempo y tiene que ver con la parte dinámica.
a través de las fases inicio, elaboración, construcción, transición. En el eje vertical, a lo largo del contenido, hablamos de los flujos de control del proceso y los flujos de control de apoyo. Los flujos de control del proceso tienen que ver con modelado de negocios, requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue, que se van a ir realizando en la parte estática. Y los flujos de control de apoyo, configuración y manejo del cambio, la administración del proyecto y el entorno. La estructura dinámica, entonces, como les decía, tiene que ver con un ciclo de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una primera generación del software. ¿Qué hemos hecho? Inicio, elaboración, construcción, transición. Hemos ido a lo largo de las diferentes iteraciones para desarrollar software que ha ido evolucionando. Esto se llama un ciclo de desarrollo. Un ciclo de desarrollo. Luego, al final de la fase de transición, nuestro producto es un release. Este release nosotros lo vamos a poner en producción, ¿no? Se pone en producción, se libera el producto software para que los usuarios lo utilicen y ocurre un ciclo de evolución. ¿Qué quiere decir? Que se pueden agregar requerimientos, modificaciones, etcétera. Y nuevamente empezamos con otro ciclo de desarrollo. Inicio, elaboración, construcción, transición. Esto para una generación 2. Entonces, en esta estructura dinámica, ¿qué se puede reconocer? Diferentes ciclos. ¿Los ciclos qué son? Los ciclos no son nada más que estos ciclos de desarrollo, de la fase de inicio a la fase de transición, los ciclos de evolución, donde identificamos nuevos requerimientos o cambios necesarios en el sistema de software. Los releases son los que obtenemos cuando se termina en la fase de transición, terminamos el ciclo de desarrollo y liberamos un producto. Ese es un release 1.0, ya la versión que se pone en producción. Ese es el release, la versión que se pone en producción. Release 2.0, release 11.0, ¿no? Y además, determinamos la línea base, el baseline. La línea base está asociada a un hito. ¿Qué es el hito? El hito es el que nos determina cuando termina la fase de inicio, cuando empieza la fase de elaboración, cuando termina la fase de elaboración y cuando empieza la fase de construcción, cuando termina la fase de construcción y empieza la fase de transición, cuando termina la fase de transición y se libera el producto. Esos son hitos, 4 hitos. Y la línea base se determina a cada hito. Como vemos, cuando termina la fase de inicio y empieza la fase de elaboración, ¿cuál es el hito? El hito es que se tenga ya concluido todos los objetivos y la visión. Para ir de la fase de elaboración a la fase de construcción, ¿cuál es el hito? Que se tenga la línea base de la arquitectura. Para ir de la fase de construcción a la fase de transición, ¿cuál es el hito? Que el sistema tenga una capacidad operacional inicial. ¿Y cuándo termina este ciclo de desarrollo? ¿Cuándo termina la fase de transición? Cuando obtenemos el release del producto, la versión final del producto, la que se va a liberar, la que se va a poner en producción. Todo esto a lo largo del tiempo, ¿no? Considerando además que la fase de inicio tiene una iteración.
La fase de elaboración tiene 2 iteraciones. La fase de construcción tiene n iteraciones. La fase de transición tiene 2 iteraciones. Como pueden observar aquí. Inicio, una iteración preliminar inicial. Elaboración, 2 iteraciones. Construcción, n iteraciones. Transición, 2 iteraciones. Ahora, el RUP además es una de las herramientas más poderosas que es capaz de determinar el esfuerzo y el tiempo que le vamos a dedicar a cada una de las fases, lo que nos va a permitir calcular, por ejemplo, el tiempo invertido. Veamos, en términos de esfuerzo, en la fase de inicio solo se consume un 5%. En la fase de elaboración, un 20%. En la fase de construcción, 65%. Y en la fase de transición, un 10%. Pero si queremos hablar del tiempo, es muy importante el RUP, porque ahora, hoy en día, sí nos dicen, por ejemplo, sí nos dicen en cuánto tiempo debemos desarrollar software. Hace unos 5 años, o tal vez un poco más, hace unos 8 años, todavía nosotros podíamos determinar en base a un análisis de requerimientos, a la ingeniería de requerimientos que se haga, el tiempo que nos iba a costar desarrollar un producto software. Hoy en día nos dicen, por ejemplo, nos dan 30 días para desarrollar un producto software. Si nos dan 30 días, quiere decir que a la fase de inicio le vamos a dedicar 10%. Eso es 3 días. A la fase de elaboración, 30%. Eso es 9 días. A la fase de construcción, 50% le vamos a dedicar. Eso quiere decir 15 días. Y a la fase de transición, 10%. Eso es 3 días. 3 más 9, 12, más 15, 27, más 3, 30, los 30 días. Entonces, el RUP nos permite determinar el esfuerzo y el tiempo necesario para desarrollar un producto software. Además, también nosotros podemos determinar la distribución de recursos humanos en función del tiempo. En el eje X nosotros tenemos los recursos humanos, la cantidad de recursos humanos, y en el eje Y tenemos el tiempo. Si ustedes ven en la fase de inicio, esta es la cantidad de personas que vamos a necesitar en este tiempo. En la fase de elaboración, esta cantidad de personas, pero por un tiempo más largo. En la fase de construcción, casi el doble de las personas y por un tiempo un poco más largo que la anterior. Y finalmente, en la fase de transición, también casi todas las personas que trabajan en la fase de construcción, pero por un menor tiempo, ¿no? Entonces nos va a permitir calcular también la distribución de recursos humanos necesarios por cada una de las fases dentro del RUP. ¿Qué se hace en la fase de inicio de manera resumida? Durante la fase de inicio se define el modelo del negocio y el alcance del proyecto. En el modelo del negocio nosotros vamos a utilizar un diagrama de casos de uso del negocio. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a identificar actores y casos de uso. Además, vamos a diseñar esos casos de uso que sean más esenciales. Aproximadamente el 20% del modelo completo. Además, se desarrolla un plan de negocio para determinar qué recursos deben ser asignados al proyecto. En la fase de elaboración, que es la que continúa la fase de inicio, se construye un prototipo de la arquitectura, porque hemos dicho que es justo en la fase de elaboración donde se inicia la línea base de la arquitectura. Como decíamos también, esta línea base va a evolucionar en iteraciones sucesivas hasta convertirse en el sistema final. Por eso lo veíamos, ¿recuerdan? Como
el conjunto de entidades mínimas a partir de las cuales se describe un sistema. Si estamos hablando de UML y el RUB, habíamos dicho, las clases, el número de clases mínimo, que uno ve esas clases, dice, este es un sistema para hacer esto. Y a partir de eso, el sistema va evolucionando, evoluciona, ¿no? Hasta convertirse en el sistema final. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a encontrar otras clases, otros elementos, ¿no? Por ejemplo. Ahora, este prototipo debe contener los casos de uso críticos identificados en la fase de inicio. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de los casos de uso, nosotros vamos a obtener las clases. Yo les voy a enseñar cómo en UML. También debe demostrarse que se han evitado los riesgos más graves. Fase de construcción. La finalidad principal de esta fase es alcanzar la capacidad operacional del producto de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones. Durante esta fase, todos los componentes, características y requisitos deben ser implementados, integrados y probados en su totalidad, obteniendo una versión aceptable del producto. Principalmente en esta fase, lo que nosotros vamos a obtener es un sistema funcional, ¿no? El sistema completo funcional, el que se ha ido dando forma a través de las diferentes iteraciones, ¿no? En la fase de transición, finalmente, vamos a poner el producto en manos de los usuarios finales. Estamos hablando de que el software se pone en producción. Si lo hacemos desde la perspectiva del software libre, decimos el software se libera. Vamos a desarrollar la documentación necesaria para entrenar al usuario en el manejo del producto y probablemente generemos el release, ¿no? El producto final. Además de otras tareas relacionadas al ajuste, configuración, instalación y facilidad de uso del producto. Hasta aquí la parte dinámica. Las 4 fases y las diferentes iteraciones, los ciclos, ¿no? Ahora vamos a ver la parte estática. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Ok. La parte estática. En la parte estática nosotros vamos a trabajar con 3 elementos. Un rol, diseñador, por ejemplo, y ya si ustedes se imaginan, debe ser una persona, un conjunto de personas. Una actividad, análisis de casos de uso, diseños de casos de uso. Es algo que se hace a lo largo, es lo que hace un rol a lo largo de un determinado tiempo. Y un artefacto, un entregable, un componente, ¿no? Que se obtiene cuando un rol realiza una actividad. Más o menos, esa es la idea. Por eso se representa de esta manera. Un rol, una persona, un conjunto de personas, hace algo, una actividad. Producto de hacer eso, ¿qué obtienen? Un artefacto. Un artefacto. Entonces, por ejemplo, en la izquierda, ustedes pueden ver un diagrama de actividades de UML, que básicamente nos dice si es un nuevo sistema, se va a ir por este lado. Si es un sistema que ya existía, se va a ir por este otro lado. Si es un nuevo sistema, ¿qué se debe hacer? Analizar el problema. Esta actividad, en un diagrama de actividades, se está reflejando aquí. ¿Quiénes van a analizar el problema? El cliente, el usuario final y un stakeholder y el analista de sistemas. Estos son roles, personas o conjunto de personas. Estas personas, ¿qué van a hacer? Van a realizar ciertas actividades. Capturar un vocabulario común, desarrollar un plan de gestión de requerimientos, encontrar actores y casos de uso, desarrollar la visión, que es el documento de requerimientos. Producto de hacer estas actividades, estos roles que van a obtener un modelo de casos de uso del negocio, un modelo de objetos del negocio, un modelo de actores solamente,
requerimientos de los stakeholders, reglas del negocio, el documento visión, requerimientos de los atributos, un plan de gestión de requerimientos, por ejemplo, ¿no? Esos son artefactos, lo que hemos obtenido cuando los roles han realizado esas actividades. Entonces, ya formalmente, ¿qué decimos que es un rol? Un rol define el comportamiento y responsabilidades de un individuo o de un grupo de individuos trabajando juntos como un equipo. Una persona puede desempeñar diversos roles, así como un mismo rol puede ser representado por varias personas. Las responsabilidades de un rol son tanto el llevar a cabo un conjunto de actividades como el ser el dueño de un conjunto de artefactos. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar es quiénes, con un individuo o un grupo de individuos, que van a hacer qué, sus responsabilidades. Esos son los que van a llevar a cabo esas actividades, ¿no? Y van a ser dueños de un conjunto de artefactos, de entregables, de componentes de este sistema de software. Algunos roles, ustedes pueden encontrar algunos más en el documento oficial del RUP de Grady Bush y Bart Jacobson y James Rumbaugh. Tenemos trabajadores de análisis, como el analista de procesos del negocio, el diseñador del negocio, el revisor del modelo de negocio, el revisor de requerimientos, el analista de sistemas, el especificador de casos de uso, el diseñador de la interfaz de usuario. Algunos trabajadores de desarrollo, el arquitecto, el revisor de la arquitectura, el diseñador del encapsulado, el revisor del código, el diseñador de la base de datos, el revisor del diseño, el diseñador, el implementador, el integrador. Algunos trabajadores profesionales de prueba, de testing, el diseñador de las pruebas y el que hace las pruebas, el tester. Algunos trabajadores de gestión, de administración, el administrador de control de cambios, el administrador de configuraciones, el administrador de desarrollo, el ingeniero de procesos, el gestor del proyecto, el revisor del proyecto. Otros trabajadores, cualquier otro trabajador, el desarrollador de un curso, un artista gráfico, el stakeholder, que nosotros vamos a determinar que un stakeholder es un usuario crítico, es aquel usuario que va a usar el sistema definitivamente. Un administrador de sistemas, un escritor técnico, un especialista en herramientas. Esos son algunos roles que se encuentran en el RUP. Ahora, el rol está íntimamente relacionado a una actividad. Una actividad en concreto es una unidad de trabajo que una persona que desempeñe un rol puede ser solicitado a que realice. Una actividad la tiene que ser siempre un rol. Las actividades tienen un objetivo concreto, normalmente expresado en términos de crear o actualizar algún producto. Estamos hablando de un artefacto. Las actividades siempre tienen como objetivo obtener un artefacto, un producto, un entregable. Y asociado al rol y a la actividad está este producto o artefacto, que son los resultados tangibles del proyecto, las cosas que van creando y usando hasta obtener el producto final. Un artefacto puede ser cualquiera de los siguientes: un documento, un modelo, un elemento del modelo, ¿no? Entonces, cada vez que hablamos de un artefacto o un producto, estamos hablando de un modelo, un elemento de este modelo o el documento que contiene este modelo. Algunos artefactos, por ejemplo, pueden ser el conjunto de modelos del negocio, el conjunto de requerimientos, el conjunto de análisis y diseño, el conjunto de implementación, el conjunto de pruebas, el conjunto de desarrollo, el conjunto de gestión del proyecto, el conjunto de administración de cambios y configuraciones, el conjunto del entorno, ¿no? Esos son algunos artefactos. Ahora, la estructura estática también considera flujos de trabajo o disciplinas, flujos de trabajo primarios, fundamentales o flujos de trabajo de apoyo. Los flujos de trabajo primarios son el modelado del negocio, los requerimientos, el análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue. Todos estos lo que nos van a permitir es, utilizando diagramas de UML, modelar, hacer el mapa del sistema de software que estamos desarrollando. En cambio, los flujos de trabajo de apoyo son esos,
Son flujos de trabajo que nos van a determinar el entorno, la gestión del proyecto, la gestión de cambios y configuraciones, por ejemplo. Algunas disciplinas, como habíamos visto, tenemos el modelado del negocio. En el modelado del negocio, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener tres modelos. El modelado del negocio sirve para obtener tres modelos. Los casos de uso del negocio, el diagrama de objetos del negocio y el diagrama de secuencia del negocio. Este diagrama de secuencia, este diagrama de objetos nos van a permitir tener una visión general del sistema de software. Luego vienen los requisitos. Hemos hablado del modelado del negocio. Luego vienen los requisitos. En los requisitos uno trabaja con los casos de uso, con un diagrama de casos de uso. Esta vez un diagrama de casos de uso del sistema, ya no uno del negocio. En los requisitos nosotros trabajamos con un documento que se llama visión, que nos determina los requerimientos funcionales, un glosario y, como decíamos, el diagrama de casos de uso del sistema. Luego venimos con el análisis y diseño. En el análisis y diseño nosotros vamos a trabajar con las clases, el diagrama de clases, pero el diagrama de clases del análisis. Estamos hablando de clases del análisis, donde no se toman en cuenta clases relacionadas a cómo se va a implementar físicamente esas clases. Un diagrama de clases, por eso decimos de análisis. Y también viene un diagrama de clases, pero esta vez este diagrama de clases es un diagrama de clases del diseño. ¿Qué quiere decir? Que se agregan clases que nos van a decir cómo se va a implementar físicamente las clases de análisis. En la implementación, nosotros le vamos estos diagramas de clases a la programación. Ya en un diagrama de clases, cuando nosotros conocemos nombre, atributos, operaciones, cuando programamos, las operaciones se van a denominar métodos, como usted ya sabe. Luego hacemos las pruebas. Hacemos pruebas unitarias, pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca. Las pruebas unitarias son las pruebas que nosotros hacemos al código y que están relacionadas a las pruebas de caja negra para ver solo la funcionalidad. Y las pruebas de caja blanca son aquellas donde nosotros inspeccionamos el código para ver que no existan errores. Luego hablamos del despliegue, cómo se va a implementar ya el sistema luego de haber hecho ciertas pruebas. Tiene que haber algún mecanismo de integración de los diferentes componentes o módulos que se están creando. Esos vienen a ser los flujos de trabajo fundamentales, los flujos de trabajo primarios, dependiendo de los autores que ustedes lean, del RUP. También se llaman disciplinas, flujos de trabajo o disciplinas. Luego viene la gestión del proyecto. La gestión del proyecto tiene que ver cómo preparamos cada fase, cómo preparamos cada iteración, cómo preparamos cada una de las disciplinas, de los flujos de trabajo, cuánto tiempo nos consume, qué obtenemos, quiénes participan, la gestión del proyecto como tal. Luego hablamos de la configuración y control de cambios. Cada vez, además hemos dicho que el RUP es iterativo e incremental. ¿Qué quiere decir iterativo e incremental? Cada vez que da una iteración, ¿qué pasa? Va a producirse un incremento, un incremento. Entonces, cada vez que pasa eso, nosotros decimos que vamos a tener una nueva versión. Y si el software evoluciona, estas versiones van incrementando. Tiene que haber una manera de controlar los cambios y las configuraciones del sistema. Y finalmente hacemos un control del entorno. Cómo se relaciona el sistema de software con su entorno. Si solamente trabaja con usuarios, con el cliente, o si se relaciona con otros sistemas dentro de la organización. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Preguntas.
consultas, inquietudes. ¿Están vivos? Creo que no están vivos. Sí, Estamos licenciado, vivos, estamos Nick. vivos. Está bien. Estamos vivos. Amit, ¿está vivo? ¿Ven? Caído en acción, Amit. Que viva la selección. Juan, pero estamos preguntándole a Amit. Mendigo, Sí. Juan. Ana, ¿está viva? Ana Patricia. Augusto Fabián, ¿está vivo? Otra caída en Sí, acción. licenciado, le respondo. Ah, muy bien, Augusto. Si ya se ha enojado, le gusta. A mí nomás me preguntan, dice. Aileen Saraí, ¿está viva? Sí, está viva. Dani Michelle, ¿está vivo? Dani. Freddy Calle, ¿está vivo? Grisbel Camila, ¿está viva? Nadie, ve todos caídos en acción. Jimmy Armando, ¿está vivo? Y están siendo grabados. Sin reclamos. Jimmy, firme. No, Jimmy, muy bien. Jocelyn Erika, ¿está viva? Nada. Leonel Franco, ¿está vivo? Sí, sí, licenciado. Muy bien. Preguntas, no hay preguntas. Miriam Susana. No, nada, licenciado. Ya, Todo muy bien. comprendido. Gracias. Muy bien. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Voy a subir ahora sí los dos videos. No me piden, yo me olvido, pero ahora sí voy a subir los dos y los van a tener disponibles en el aula. Nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego. Chao. Sobre el examen, oye, bueno, ánimos. La- nos vemos luego. Vamos a, espérenme, detener la grabación. Ahí está.